Bueno, buenas tardes, Alejandro. Amigos, bienvenidos a esta novena conversación entre Alejandro Méndez y su servidor Fernando Berlanga. Esta es una conversación entre dos católicos. No somos teólogos, sino simplemente laicos. No es un debate ni tratamos de convencer a nadie. Solo exponemos lo que hemos estudiado sobre este tema. Y ese es un tema muy importante para todos nosotros, o debe de serlo, la salvación. Pero primero vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para pedir que me ilumine a mí, a Alejandro, y a ustedes que escuchan este programa. Entonces les voy a pedir que me acompañen en su corazón a hacerle al Espíritu Santo una oración. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Alejandro, muchas gracias nuevamente por haber aceptado conversar con tu servidor. Y como ya lo dijimos, el tema es la salvación. ¿Por qué hemos escogido este tema? Porque el objetivo o el fin de nuestra vida debe de ser llegar al reino de los cielos. Estamos en este mundo, las podemos estar pasando muy bien o muy mal, pero esto no es el fin de nuestra vida, porque sabemos que existe el reino de los cielos. ¿Y cuál es el objetivo o debe de ser el objetivo principal de nuestra vida? Alcanzar esa vida eterna. Así es. Sí, Es efectivamente. adelante, ¿Algún adelante. comentario? Sí, claro, adelante. Tú interrúmpeme cada vez que quieras. Este, nosotros los católicos que estamos practicando un poquito más, siempre nos va a faltar algo más, pero pues estamos practicando nuestra fe. Y uno de los principales puntos es tener fe ¿en qué? En que hay una vida eterna. Entonces, pero pues no es gratis, hay condiciones y la condición es estar cerca de Dios. ¿Qué Así es. opinas? Sí, porque ¿qué nos pide Dios? Dios nos pide, nuestro Padre Dios nos pide que creamos en su Hijo. La primera condición para alcanzar la salvación es creer en quien nos va a salvar, porque tú no puedes pensar que vas a ser salvado pues por un desconocido. Tienes que conocer y creer en Él, que es el Hijo de Dios que se encarnó y vino a este mundo, ¿verdad? Esa es la primera condición. Luego Jesús ya en su predicación nos pone otras condiciones, pero la primera es tener fe. Y es importante eso porque si creemos en Jesús, vamos a creer también en todo lo que Él nos ha enseñado. Así es, definitivo, definitivo. Este, van más o menos unos 3000 años de la historia de la salvación y bueno, pues estamos en 2024 y ha sido todo un proceso en donde Dios nos ha ido marcando poco a poco los caminos que tenemos que seguir para alcanzar la salvación. Así es. Ahora, la salvación es algo tan importante que nosotros en nuestra vida podemos ser triunfadores. O sea, lo que se considera aquí en el mundo un triunfador, ¿verdad? Que ha tenido éxito en los negocios, ha tenido éxito con su familia, ha tenido éxito en el medio que lo rodea.
pero si pierde la vida eterna, no tuvo éxito en su vida. Dice en el Evangelio de San Lucas, voy a leer algunos párrafitos, dice, pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Y en Mateo 13:46 dice que es tan importante el reino de los cielos que vale la pena dejar todo lo que se tiene para poder alcanzarlo. Dice Mateo, y que al encontrar una perla de gran valor, él dice el reino de los cielos lo asemeja a una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Es decir, que lo que hayas logrado en este mundo, en esta vida, no te vaya a impedir alcanzar el reino de los cielos, que es el gran tesoro escondido. Así es como lo tenemos nosotros entendido y es en el camino que estamos buscando y a través del tiempo pues hemos ido caminando de esta forma para llegar A a la nosotros los salvación. católicos, los hermanos separados, nos acusan muchas veces de que con nuestras obras queremos comprar el cielo. Es decir, acuérdate que cuando tradujo su Biblia, Lutero, Martín Lutero lo tradujo del griego al alemán. En una de las epístolas, de la epístola de San Pablo a los romanos, dice que nos salvamos por la fe. Y él insistió únicamente. Para él, dice, solo se requiere fe. Entonces, inclusive uno de sus puntos fuertes es solo fe, solo fe. Solo lo que necesitas es tener fe. Lo demás no importa. Puedes ser un gran pecador, no importa. Si tienes fe, estás salvado. Y la otra condición, la otra calificación que él pone, y eso lo puso más bien un colega de él, que es Calvino, Juan Calvino, dijo que una vez que alguien alcanza la salvación, porque tiene fe, ya esa salvación no se pierde, a pesar de lo que haga en su vida. Sí, así es. Ese fue el principal, uno de los motivos de la separación de Martín Lutero. Y desde luego aquí lo interesante es que también ahora, en nuestros tiempos, ya se acostumbra a decir, pues es que no, hay muchas cosas como nos están explicando. Hay muchos pecados que queremos minimizarlos o eliminarlos y decir que no es pecado. Entonces, si actuamos de tal forma como el mundo nos pide que actuemos, que no seamos pecadores, pero pues sí, ¿para qué si no somos pecadores? Si lo que hacemos está bien, está permitido, ¿verdad? Y uno de ellos, el principal, básicamente, pues es el, el estar con otra persona después de un divorcio, Así es. juntarse con otra persona, y hay mucha gente ahorita en el mundo, ¿verdad? Que no, no logran o no, ni siquiera lo tramitan la anulación de su matrimonio y deciden hacer vida con otra persona sin saber que están cometiendo adulterio. ¿Y qué es lo que los lleva? Pues esos no van a tener salvación, ¿verdad? A Al menos, final, la parte ya más al final de esta charla, vamos a hablar de el juicio de Dios, porque nosotros cuando moramos, vamos a presentarnos delante del Señor así y Él es. nos va a juzgar. Es más, creo que los jueces vamos a ser nosotros mismos. Nos va a pasar Ujú. la película de nuestra vida y nos va a avergonzar por el mal que que hayamos hecho, los De los pecados que hayamos pecados cometido, que son cometidos. ofensas a Dios o al prójimo. Nos vamos a avergonzar tanto, ¿verdad? Que le vamos a pedir de inmediato perdón. Espero que Él con su misericordia, pues, tenga compasión. Pero eso lo vamos a ver aquí un poquito al final. Adelantito. Sí. Muy bien. Estábamos hablando que para obtener la salvación, el Señor nos pide, primero que nada, la fe, ¿sí? Dice aquí, pero ¿cómo podemos alcanzar esa salvación? Bueno, mediante la fe. Eso es lo más importante. Pero hay otro punto importante, ya tienes fe en Él, ya tienes fe en Jesús. ¿Sí? ¿Eso es suficiente? No es suficiente, porque la salvación es un don gratuito de Dios. O sea,
por más méritos, por más buenos que seamos, por más que nos hayamos sacrificado por los demás, eso no es suficiente para tener la salvación y la gloria eterna. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la fe nos acerca a esa gracia, pero vamos a ser salvados por la gracia de Dios, ¿sí? No solamente porque tuvimos fe, porque Dios nos da la salvación como un don gratuito. Y luego vienen las obras, porque también dice las Sagradas Escrituras, dice, una fe sin obras es una fe muerta. ¿Por qué? Porque son obras de misericordia. Tú mediante estas obras estás demostrando que tienes fe. Así Eso es. es lo que se Y busca. que cumples con la escritura, porque la Sí, escritura y dice, ¿cuándo me viste sin comer? ¿Cuándo me viste hambriento? ¿Cuándo me viste? Pues cuando estaba uno de mis hermanos. Entonces, esa es la explicación de cómo debemos actuar en lo general, así ¿verdad? es. O sea, nos lleva entonces esto a una conclusión, que hay que leer las Sagradas Escrituras. Ahí están las Definitivo. enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Y ahí nos va diciendo poco a poco cuál es el camino para alcanzar la salvación. Y Sí. esa salvación se alcanza porque es un don gratuito, no por nuestros méritos. Cuando Martín Lutero decía que solo fe, porque él decía sin obras, ¿sí? Él se estaba refiriendo a unas obras que se llaman, porque así lo dice la Biblia, las obras de la ley. Nosotros estamos hablando de las obras de misericordia, o sea, de amor al prójimo. Las Ujú. obras de la ley en aquellos tiempos, el tiempo del templo, eran todas esas, los judíos tienen 613 mandamientos, no solamente los 10, tienen No, son 613. 613 Misbot le llaman, ordenamientos, y tienen porque que serían cumplirlos. mandatos, son Y 600. entre esos está, por ejemplo, lavar las ollas, nunca juntar la carne con la leche, lavarse hasta el codo, ponerse las filaterias, una serie de cosas una serie de cosas que tienen que cumplir para salvarse. Claro, Entonces, esas son las obras de la ley. Ya no se necesitan porque estamos ahora en una nueva alianza, ¿sí? claro. La alianza Jesús, de Dios, de la gracia y del amor. Entonces, volviendo a esto, Lutero hablaba que no se requieren las obras, pero dice ahí la Biblia, las obras de la ley. San Pablo nos habla de las obras de misericordia, ¿verdad? claro, Ahora, ¿por qué hacemos obras? Porque con estas obras estamos demostrándole al Señor que le obedecemos, que le entendemos. El mismo Cristo nos dijo en el Evangelio de San Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre Celestial? Primero, que creamos en Jesús, esa es la primera. La segunda es, tuve hambre y me diste de comer. Estaba desnudo y me vestiste. Todas las obras de misericordia que tenemos que ujú. hacerlas. Porque al Amar al final, prójimo, la primera también, la gran enseñanza es bueno, sí, amar al prójimo como a nosotros mismos. es que Jesús le pidieron que resumiera la ley o que les dijera cuál era el mandamiento más importante y resumió los 10 mandamientos en dos. Así es, Amar a Dios sobre todas las cosas. las cosas. Y luego dijo, y Segundo, otro igual de amar importante, amar al prójimo como a ti como a mismo. ti mismo. Así Entonces, es, toda nuestra vida debe ser una batalla para llegar a alcanzar la salvación. Estar al final del tiempo, al final de nuestro tiempo, estar en el reino de los cielos. Y estar en el reino de los cielos es una felicidad eterna y no queremos perder la verdad. así es. Ahora, hay Y, una y esa es batalla, la como te meta decía. precisamente para nosotros que tenemos fe Ujú. en la vida eterna, pues es alcanzar esa salvación, Pero ¿verdad? fíjate, tenemos fe y ¿qué pasa? Eso nos da esperanza. Yo no Definitivo. entiendo a una persona que no tiene fe, que no cree que hay un reino de los cielos, porque la gente a veces no quiere pensar en esto, no quiere pensar que al final algo va a haber algo. Ellos creen Sí. que va a ser así, se apaga la luz y se acaba todo. No, no es así. El mismo Jesús
que creemos en Él y en todo lo que Él nos ha enseñado, nos dice que hay un reino en los cielos, ¿verdad? Porque quiere tenernos de nuevo a todos juntos con Él por toda la eternidad. Entonces, una persona que no tiene fe, pues no tiene tampoco la esperanza que tenemos los cristianos, la Claro, esperanza de llegar al reino, ¿verdad? Y eso de alguna forma, pues nos sostiene durante nuestro camino, ¿verdad? claro, Nosotros sí. como cristianos, como católicos, seguimos las enseñanzas de Jesús. Hay que leer la Sagrada Escritura y ahí vamos a aprender muchas cosas que son necesarias para llegar al reino de los cielos. Pero también vamos a ver algo muy interesante, que hay quien se opone a que seamos salvados. El diablo, el demonio. Exactamente. Es Eso el que mete su cuchara, es el que nos aparta del exactamente. camino. Sí, y leyendo las Sagradas Escrituras vemos que pues, era un querubín en el cielo que fue expulsado él y sus huestes por el arcángel San Miguel, ¿verdad? Y fue expulsado y habla que vino a la tierra a combatir a nosotros, los hijos de Dios. Como él no puede atacar a Dios, nos ataca a nosotros. Así es, Él está condenado, él no tiene ya remedio, él ya está condenado para permanecer en el infierno por la eternidad. Entonces dice, ¿y por qué ellos sí? Y nos ataca a nosotros. ¿Y cómo nos ataca? Con las tentaciones. La así primera es. la primer La tentación, concupiscencia, la propensión al pecado que bueno, esa es tenemos. la concupiscencia, exactamente. Nosotros quedamos débiles frente al pecado porque cuando la primera tentación que le dio a Adán y Eva, que los dijo, ustedes pueden ser como Dios. Entonces dijeron, ah, sí. Entonces tuvieron un pecado, una desobediencia, perdieron su gracia original. Y entonces, ¿qué pasa? Pues Dios los perdonó, los expulsó del paraíso porque ya no eran santos, no podían estar con Él. Dios Claro, es santo y solamente pueden estar con Él los que son santos. Entonces los expulsa y ya perdieron la gracia original, que es lo que se llama el pecado original. Y entonces nosotros nacemos sin esa gracia original. Nos bautizan, que es otro de los requisitos que pone Jesús, nacer de nuevo y se nace de nuevo en el bautismo, así es. pero ya quedó nuestra alma, ya quedó tocada y esa es la Exacto, concupiscencia. quitar el pecado original, Eh, eliminar, borrarlo. Pues más que, yo digo, más que borrarlo, porque los que pecaron fueron nuestros primeros padres y a causa de ese pecado perdieron la gracia santificante, es que cuando nos bautizan nos recuperan la gracia santificante Ah, ok, porque por herencia no la tenemos. Entonces, ok. en el Es bautismo, recuperación, es una en el, recuperación. ándale, nos vuelven a conceder la gracia original, pero ya nuestra alma quedó tocada por la concupiscencia, que es la debilidad frente al pecado. Pero Correcto. estamos inmersos en una batalla espiritual. Tú quieres hacer las cosas bien y te empieza a mandar tentaciones, e ideas por la mente, por la vista, por lo que sea, empieza a tentarte. A través de los cinco sentidos. Y luego todo se te pone así como careta así de burro y ya no ves nada más que el objeto de tu pecado. Y quieres ser, y a pesar de que no quieres hacerlo, lo haces, ¿verdad? Eso es el problema, estamos en una batalla, pero también Jesús nos da, Dios, Jesús nos da también virtudes. Entonces, frente a un vicio, a un pecado, hay virtudes que Él nos da. Pero para tener esas virtudes, pues tenemos que estar cerca de Él, ¿verdad? Eso es importante. No podemos vencer esta batalla espiritual solos. Así es. Muy bien. Estamos hablando entonces de, al final de nuestra vida, al morir, nuestra alma va hacia Dios. Nuestro cuerpo que es finito, pues va al polvo, ¿verdad? Y nuestra alma se presenta ante Dios. Y ahí Dios, pues nos va a enseñar nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros mismos vamos a ser los jueces. Vamos a Sí, decir, oye, como me lo arrepiento de mencionaste. esto que hice, ¿verdad? Lo ideal es presentarte ante Él en estado de gracia. O Así sea, es.
¿Y qué es estar en estado de gracia? Primero que nada, como católicos, ¿verdad? Es haberte arrepentido de tus pecados, tener el propósito de enmienda y Haber acercarte estado confesado, estar al confesado sacramento, exactamente. en el sacramento de la penitencia, claro. Así es. Ahora le Sí, llaman el sacramento de la reconciliación, que me gusta más, y sí, ese es ahí te reconcilias con Dios, ¿sí? Y entonces estás en estado de gracia. Y si te presentas ante el Señor en estado de gracia, pues su juicio va a ser más misericordioso. Me imagino, ¿verdad? sí. Bueno, Ahora hay gente, eso ¿eh? es precisamente lo que nos enseñó Jesús y que nos dicen los evangelistas a través de cómo lo dijo y con qué frases lo dijo, porque tenemos muchas citas bíblicas en el Nuevo Testamento que nos confirman eso, o sea, estarán conmigo, ¿verdad? Se lo dijo en la cruz al ladrón, estarás conmigo en en el juicio Paraíso, del le dijo. Padre, ¿eh? En Sí, el muy bien. paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O Es sea, que el nombre paraíso, jardín del Edén, el reino de los cielos, es estar cerca de él. ¿sí? ¿Te acuerdas? Ante la presencia divina. No sé si te recuerdas que en el Génesis se habla de que Adán y Eva pecaron y les dio vergüenza y se escondieron y oyeron los pasos de Dios que caminaba en el jardín tomando la brisa. O sea, es una forma poética de decir que vivían con Dios, cerca de Dios. Claro. Pero a la hora de pecar, como Dios es santo y ellos ya pecaron, ya no pueden estar con Dios. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Llegamos al cielo, aún en estado de gracia, que no nos vayamos a morir en pecado mortal. ¿Y qué pasa? Pues vamos a ver nuestra vida y vamos a pedirle perdón al Señor inmediatamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Sí. no tenemos la santidad necesaria para estar cerca de Él de nuevo. Porque Lo ¿qué que es me el... parece muy interesante, Mm, porque yo también en una ocasión, en unos ejercicios, en la, ¿cómo se llama? No la ultrella, el, ¿cursillos? el cursillos. Mm, Ahí en la primera plática dijeron exactamente esa frase que tú mencionas, esa comparación. Hagan de cuenta que ahorita hagan un paso de la película de su vida y vean todo lo bueno y todo lo malo que han hecho. Entonces, exactamente, yo creo que está muy bien ilustrado cómo va a ser el juicio. El juicio va a ser pasa la película, pero obviamente a lo mejor si vas confesado, si estás en gracia, a lo mejor te ahorras la película. ¿Por qué? Porque a través de la fe creemos firmemente que nuestros pecados son perdonados en la confesión. Sin embargo, sin embargo, allá hay que ponerle entre paréntesis eso. Nuestros pecados dañaron, causaron un daño que hay que reparar. Sí, es como cuando te choca en un carro y te lo choca un pariente tuyo, le dices, no te preocupes, ay, gracias. Y luego tú te volteas y le dices, bueno, yo no te voy a mandar al tránsito ni nada, pero ¿y quién va a pagar todo el daño del carro? Yo te Claro. perdoné, eres mi cuate, mi amigo, mi compadre, pero el daño es lo mismo. Jesús, vamos con Jesús, ya nos perdonó en el sacramento y nos dice ahí Jesús, bueno, ¿y el daño que causaron tus pecados? ¿Quién los va a pagar? Y Y para ahí es eso está el donde, purgatorio. exactamente, ese es el purgatorio, donde las consecuencias de nuestros pecados, ¿verdad? Son cubiertas o pagadas, vamos a llamarle. Para eso es el purgatorio. Saldadas, Sí, ahora, cubiertas. los hermanos separados no creen en el purgatorio, nosotros sí. Y hay un versículo en Primera de Corintios 3:13 que te lo voy a leer. Dice, y la calidad de las obras de cada, porque Jesús nos va a juzgar, y lo dice el Apocalipsis, ¿Cómo? de Repíteme, acuerdo, por favor, Jesús, ¿qué? nos va a juzgar Ah, de acuerdo con las obras. Acuérdate lo que dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, es correcto. porque habrá gente muy persinada y de misa diaria y todo, pero no Y hace de, nada.
y de limosna, pero no es No, suficiente. no hace una obra. Ahora, hay obras de misericordia que no tienen que ser necesariamente que causen, eh, que dice, es que no tengo dinero. Hay obras de misericordia que no requieren dinero, ¿verdad? Mm. Ayudar al prójimo, enseñar al que no sabe. Hay muchas formas. Acompañar al enfermo, Acompañar al enfermo. Hay gente que visitar va a ir a en catecismo la o se cárcel, enseña al que no visitar en sabe, la ¿eh? cárcel. Ese, te puedo compartir que quise hacer un apostolado en la cárcel, pero estaba muy, muy, muy difícil por todos los trámites que eso Sí, significa. No es tan fácil ir y ayudar a una persona. Y nada más se trataba de ir a visitar a una persona que estaba bueno, ahí, una persona que no Dios tenía sabe, nada que ver conmigo, pero yo quería ir a visitarlo porque me lo refirieron, sí. ¿verdad? Dios sabe las intenciones. Muchas veces Es- hemos querido hacer obras de misericordia y no han funcionado por Así es, alguna causa. Tú ya estás listo, inclusive empiezas y te dicen, párale, párale, párale y ya no vengas. Bueno, Dios sabrá. Pero tuviste la intención, ¿verdad? Entonces nos va a juzgar Dios de acuerdo con nuestras obras. ¿Estamos de acuerdo? Y claro. ahí es donde dice Primera de Corintios 3:13. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, el cielo. Mas aquel cuya obra quede abrasada, o sea, por las llamas, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, como quien pasa a través del fuego. Es el purgatorio. Brinca, brinca el fuego y pasa. Ese El sería el castigo, purgatorio. pero vas a quedar a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Entonces, el purgatorio, ahí vas a estar, el purgatorio no es un lugar, porque luego hablan, se piensa uno así, un lugar, no, es un estado del alma. El alma muere, se presenta ante el Creador, porque estás en espíritu, tu cuerpo está enterrado. Te presentas ante el Creador, ves tú tu vida, te Ujú. arrepientes, claro, y le pides perdón. Es más, muchos van a decir, Señor, no, no, primero purifícame, no me puedo acercar a ti. Como estos leprosos que no querían que Jesús se acercara a ellos. Igual, no, 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 déjame, purifícame. Y es el amor de Dios, que es como un fuego ardiente que los purifica. Y cuando ya están puros, alcanzaron la santidad, ya pasarán al reino de los cielos. Te comparto un testimonio. Claro, Fíjate que cuando murió mi madre, este, al día siguiente que estaba en el hospital, se puso grave, grave, grave. Y mi hermana la estaba abrazando y agitando. Mamá, mamá, no te mueras. Mamá, mamá. 3 veces le dijo, mamá, mamá, te necesitamos. Y se voltea a mi madre que ya estaba casi muriéndose y dice, ay, mijita, me regresaste, ya pero vi la luz. vio la luz. Pero dije, vi la luz. Y pasó la noche muy complicada y en la siguiente pasó el día siguiente y en la noche se puso mal, en la mañana murió. Pero el testimonio es, vio la luz, vio ese túnel que nos los han descrito muchas veces Así es. en muchos lados, en películas, etcétera. Y es que, pues sí hay algo después de lo que aquí acaba. No se apaga la luz y ya se acabó. No, 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 no. sí hay vida eterna. Hay vida eterna y hay consecuencias de lo que hagamos en esta vida. Estamos Claro, hablando de alguien que murió en estado de gracia y así que es. tuvo su juicio que se llama juicio particular ante Jesús y luego fue al purgatorio hasta haber Ujú, cubierto los daños de sus pecados, sí. ¿verdad? La experiencia bonita, la ¿Eh? experiencia bonita, perdón que te interrumpí, No, no, no. es que yo entré al cuarto cuando estaba diciéndole, mi Ajá, hijita, me regresaste. qué padre. Pues Sí, eso, muy eso es bonito. lo que tenemos en sí los cristianos en general, que como tenemos fe, sabemos Exacto. que lo que Jesús nos ofreció, ¿verdad? En casa de mi padre hay muchas mansiones, dijo.
voy a prepararles un lugar. Entonces sabemos que tenemos un lugar preparado para llegar a Él. Ya depende de nosotros si queremos llegar o no, ¿verdad? Así es. Es una Entonces, decisión. Es es una decisión. decisión personal. Nuestra vida es una tras otra decisión entre el bien y el mal. Es la batalla espiritual que hemos hablado, ¿sí? Muchas veces nosotros, este, tomamos una decisión pensando en el corto plazo, en el aquí y ahora, y se nos olvida que hay un más allá, ¿verdad? Una Que más allá. nuestros actos van a tener consecuencias, tanto los buenos como los malos. Así es. Ahora, ¿qué pasa con alguien que murió y no estaba en estado de gracia? O sea, tenía pecado mortal. ¿Qué es un pecado mortal? Un pecado es una ofensa a Dios. Porque usamos mucho la palabra pecado, pecado, espérate, ¿qué es un pecado? Es una Ofensa. conducta diferente a lo que desea Dios de nuestras Así es. Una conductas. ofensa a Dios. Estamos ofendiéndolo con nuestra conducta, porque hay, ahora, por nuestro pensamiento, palabra, obra, e inclusive por omisión. Estamos Así ofendiendo a es, así Dios lo dice. y estamos ofendiendo al prójimo. Bueno, hay pecados contra el prójimo, pero esos pecados contra el prójimo, que el prójimo es un hijo de Dios, es una ofensa también a Dios. Claro. Entonces, el que muere habiendo pecado, pecado mortal, o sea, ¿cuál es el pecado mortal? Grave, el grave, se presenta ante el Señor, pero tampoco podemos decir nosotros acá en nuestro trono teológico, no, está condenado, ¿no? La misericordia de Dios no sabemos, no, no le pongamos límites a la misericordia de Dios. Entonces, esas personas que por alguna razón, te lo digo porque es, mira, eso de los matrimonios de personas divorciadas que se vuelven a casar es tan común últimamente que uno dice, oye, Por pues, eso lo mencioné. ¿sí? Eso que está pasando aquí, ¿qué? Pues en primer lugar metieron la pata en su primer matrimonio porque se casaron sin estar conscientes que es un sacramento para toda la vida, que es un sacramento que imprime carácter, ¿sí? Que es como el bautismo, no te puedes quitar el bautismo. Te bautizaron, imprimió carácter, ya estás bautizado. Te ordenaste como sacerdote, te imprimió carácter, o sea, no puedes dejar ya nunca de ser sacerdote. Pero a veces el matrimonio se hace entre personas que no están conscientes. Entonces, por eso viene la nulidad matrimonial. Y hay hay un juicio que se hace y todo eso. Pero luego yo veo mucho que son segundos matrimonios ejemplares, ejemplares. ¿Ves cómo llevan a sus hijos a la iglesia, a la escuela, a la pareja? ¿Cómo han formado una familia? Pues que normal, Y una inclusive familia católica y católica, practicante. normal. Tengo muchos amigos así, que por alguna razón no fueron a conseguir la nulidad, pero hoy dice, oye, pero entonces, ¿qué queda? La misericordia de Dios, la misericordia de Dios, es lo único que queda. ¿Quiénes se van a condenar? Porque entonces alguien dijo, entonces nadie se condena, no hay nadie en el infierno, está solo el infierno. No, los que mueren rechazando a Dios y sin arrepentirse de sus pecados mortales, sus almas no se pueden acercar a Dios en toda la eternidad, y eso es el infierno. El infierno es haber visto a Dios cuando te presentas frente a Él, visto toda su gloria, su majestad, su amor, y Su saber que divinidad. tú nunca vas a poder estar con Él. Ujú. Ese es el infierno. Eso es ¿cómo se dice eso? Que quieres hacer algo y no puedes. Por más que quieras, nunca vas a poder estar con él. Y te vas a estar recriminando y te vas a estar echándole la culpa a otro, pero fue porque Lamentando. moriste en un pecado mortal y rechazas a Dios. No quiero saber nada de Dios y rechazo el perdón que Él nos puede dar. Hay gente muy, muy ya endemoniada, podemos llamarle, que rechaza a Dios. No quiere saber Claro. nada de Dios, ¿verdad? Y es muy duro escuchar de gente, pues conocí, o amigos que Ujú. se manifiestan así, ¿verdad? Que pues a No través de este, solamente.
estos pocos años que hemos vivido, pues hemos vivido muchas cosas y muchas experiencias de ese Sí. tipo. Es que hay gente que dice, bueno, yo soy agnóstico, ¿no? Que quiere decir, pues quiero creer, pero no estoy convencido. Bueno, ok, pero hay otros que saben que existe un Dios y lo rechazan. No quiero saber Sí. nada de ese Dios. No quiero saber nada de su perdón. Esos son los que se condenan, porque Dios no los va a obligar a estar con Él. Si Claro, ellos no quieren estar conmigo, dice Dios, pues no los voy a obligar. porque Conmigo van a venir los que quieran venir. aquí por eso, como iniciaste esta plática, es Dios nos invita a la salvación, Dios nos participa y nos dice, el que quiera, venga a mi reino. Nadie va a estar a la fuerza, como dicen, nadie va a estar a la fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que se condenan? Los que no quieren estar con Dios. Sus almas se han ennegrecido tanto y han rechazado tanto a Dios y al perdón que Él ofrece, que para ellos no quieren. Entonces Dios dice, no, si no quieren, no los puedo obligar. Pero Así los es. que sí quieren estar con Dios se dan cuenta de que su vida ha sido, pues, no la que debería ser la correcta, que han desobedecido, pues se ponen en la misericordia de Dios a que Él les perdone, ¿verdad? Y yo creo que todos tienen, al final, todos tenemos, creo yo, una última oportunidad. Mira, alguien me decía, lo leí de un sacerdote, decía, oye, entonces todos los que se suicidan están condenados, porque el suicidio es pecado mortal, quitarte tu propia vida, ¿no? Y decía el sacerdote, mira, para Sí, pues Dios no está existe, en los mandamientos, no matarás y a no un ajeno, matarte. al propio, Ujú. es pecado. Y decía el sacerdote, mira, para Dios no existe el tiempo. Entonces, en el instante que él vaya a morir, en ese momento Dios para esa persona paraliza el tiempo y le da la oportunidad de arrepentirse. Así es. Entonces, le da la oportunidad de Ojalá, arrepentirse. ojalá Entonces, por los casos que conozco, ujú, porque se reza mucho por ellos. sí, porque no están condenados. Yo también le pido a Dios en el instante de su muerte, ten misericordia. Para Dios todo es un presente. Él está Sí, presente, tú pides por uno que se haya suicidado, le estás pidiendo a Jesús que en el instante de su muerte, en ese momento tenga misericordia de él. ¿Cómo le tiene misericordia? Que le dé lo necesario para que se arrepienta antes de morir. Jesús, Dios, paraliza el tiempo. Dice, sí. Ese es antes, es el momento en que van cruzando la puerta. ahí, en ese Ahí. momento, te da el último chance de arrepentirte. ¿Sí? Dice, hay que pedir por los, porque decía, entonces ya no hay que pedir por los suicidas, no, hay que pedir por ellos. Independientemente que muchos se suicidan por causas de problemas mentales o problemas de químicos en el cerebro, le falta algún elemento. Pero en fin, todos, yo creo, espero, tengamos la última oportunidad en el instante de nuestra muerte. No cuando ya estemos muertos, No, en el milímetro o milésima, o como quieras llamarle, antes de terminar de morir. Ahí podemos, creo yo, pedir perdón, ¿verdad? Ya sea que lo pidamos, que podamos todavía hablar o en la mente o en así nuestra es. alma, ¿verdad? Pero nos dé la última oportunidad y solamente se condenen los que de plano no quieren estar con Dios, lo rechazan, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa después? Un segunditito. Sí, La luz. ¿qué pasa después? Pues que al final de Ya, los tiempos, al se final de estaba los acabando tiempos el tiempo. nuestros cuerpos van a resucitar y va a haber un segundo juicio. Se llama el juicio de las naciones, porque todas las naciones se van a presentar, según el libro del Apocalipsis, ante Cristo. Sí, es el juicio, primero es el particular y luego es el general. Y en O el sí, oye, general, lo le que llaman dice la también Biblia es, vendrá
Nuevamente Dios y Ándale. separa a los cabritos y los borregos, los cabritos a la izquierda y ese es el segundo juicio. Y ahí es, pues los que estaban continúan con Dios y los que no, pues se Pero quedan. entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué un segundo juicio? Bueno, porque nuestras obras tienen consecuencias, Ah, pero no solamente en nuestro tiempo. Por ejemplo, tú puedes hacer una obra mala, matar a alguien, ok, es un pecado. No te arrepentiste, mueres, estás condenado. Pero ese pecado trae consecuencias en los años siguientes. La persona que mataste dejó de hacer algo o, o iba a hacer algo en su vida, o debido a la muerte de esa persona, sus hijos sufrieron esto. O sea, todas nuestras obras tienen consecuencias. Lo mismo si haces una obra buena, ayudaste a una persona ahorita a solucionar un problema, haberlo hecho le trajo un beneficio a alguien más y a alguien más. Entonces, son cadenas de los efectos que causan nuestros pecados. Entonces, en el juicio final, ahí te vas a dar cuenta de las consecuencias de tus actos buenos y de tus actos malos. correcto. Porque ya acabó la historia, es al final de la historia, ¿verdad? Entonces, entonces que hay el cielo, el infierno y el purgatorio, ¿verdad? El purgatorio es un estado del alma mientras se está santificando para llegar a Dios. Sí, Cuando los así. cuerpos resuciten gloriosos, tendremos un cuerpo como el de Jesús, que es un cuerpo glorioso. En las apariciones de Jesús vemos como atraviesa paredes, de repente aparece en un lado y de repente en otro, o sea, ya no está sujeto a las leyes de la física, ya es un cuerpo glorioso, pero sigue siendo un cuerpo, porque Claro, Jesús les dice, no soy un fantasma, tócame, es más, denme de comer y come. O sea, no es así algo etéreo, no es tu cuerpo glorioso. ¿Por qué quiere Dios que juntes tu cuerpo y tu alma? Porque tú eres cuerpo y alma. Hay gente que dice, somos un alma atrapada en un cuerpo. No, 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 no. Somos. ¿Se vino el frío? sí, me estoy enfriando. A ver, ahora que llega Estamos a a 14 Tampico. grados, entonces, Ahora que llega a Tampico, vamos a ver. ¿Me vas a creer que tengo prendido el aire? qué bárbaro, ¿no? Aquí llevamos 2 días con mucho frío. Bueno, espero que llegue a Tampico pronto. Entonces, ¿qué te decía? Nuestro cuerpo glorioso, ¿verdad? Fíjate que no podemos imaginarnos cómo es el cielo, el reino de los cielos. Dice en Primera de Corintios 2:9, San Pablo, dice, más bien como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Es el cielo. No sabemos, Exacto. pero es una gloria, es una felicidad eterna. Una felicidad Es un cuanto a... estado de vida totalmente satisfactorio, una felicidad completa. Vamos a estar gozando de su presencia. Dios es amor, va a estar en el amor y va a estar con toda la familia, con todos los que tú conoces, ¿verdad? Por eso queremos pedir por todos cuando oramos, pedimos por fulano, fulano, fulano y todos los que nos acordamos, porque queremos que todos estemos nuevamente juntos allá, ¿verdad? Dice aquí también en el libro del Apocalipsis, un breve, Apocalipsis 20:11. Luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, el juicio final, el juicio de las naciones que se le conoce también. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastros. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Te digo, nos va a Así, juzgar de acuerdo, no solamente si tuvimos fe, no solamente si dijimos Señor, Señor, sino ¿qué hiciste? Obras buenas, obras de misericordia. Eso es importante, ¿verdad? así es. Qué interesante está el tema. No sé si tengamos alguna otra cosa relacionada con esto.
Bueno, pues simplemente el cómo a través del tiempo uno va asimilando más y más y más y más. ¿Y cuál es la forma de asimilar más esta gran promesa del Señor? Pues estando cerca de Él, ¿verdad? Porque si no practica uno los sacramentos, si no toma la Eucaristía, si no, uno no asiste a misa, si no esto, así solo de la noche a la mañana, no. Entonces, pues Dios, ahora con su infinita misericordia y en estos momentos ya de la vida, pues le permite a uno dedicar un poquito más de tiempo y vamos asimilando. Y es grandiosa la experiencia de sentir la presencia de Dios en nuestra vida. O sea, con los Totalmente de pequeños acuerdo. detalles o los grandes detalles y con todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de estos muchísimos años que llevamos aquí en la tierra, ¿verdad? Que dicen que no son muchos, pero ya son bastantes. Son bastantitos. Sí, nosotros tenemos que tener conciencia. La gente joven, sobre todo, no piensa. Piensa en el aquí y en la ahora, en sacarle jugo. Como dicen, vive la vida a tu máximo. Sí, Espérate, sí, espérate. Piensa también que no, esto que estás viendo no es todo lo que hay. Los hombres cuando estemos, vamos a estar al final, vamos a estar con Dios, viviendo con Dios, como vivían nuestros primeros padres al inicio. Es que Dios tenía un plan y vino el demonio y con la tentación hizo caer a Adán y Eva en el pecado. Y el plan claro. de Dios, pues se desbarató. Era que fuera directo. Y empieza la batalla entre el bien y el mal, que va a durar hasta el final, ¿verdad? Con Hasta el nosotros final de los tiempos. sí, queriendo nosotros ir al cielo y el demonio no, por envidia, no dejándonos ir, ¿verdad? Entonces, esa es la Pues batalla. primero, envidias y soberbias son las dos de las más importantes. Bueno, su primer pecado fue soberbia, quiso ser como Dios. Era un Claro, querubín que quiso ser como Dios. Él definir qué es ser Dios. En primer lugar, era definir lo que es bien y lo que es el mal. Y así les es. dijo a los primeros padres, ustedes pueden ser como Dios. O sea, decidir esto es el bien y esto es el mal. Esa soberbia lo hizo, es un pecado y lo hizo ser arrojado, ¿verdad? Por eso le llamamos los ángeles caídos. Ahora, es muy importante, nosotros, como tú dices, ya estamos en una edad que nos ponemos a razonar, ¿verdad? Oye, ya estamos más cerca del final que el del principio. Entonces, ya nos preocupa el final. Pero hay jóvenes, desgraciadamente, que pueden morir en su juventud sin haberse preocupado nunca de ese final. Claro, claro. Y por eso ahorita nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe y de nuestra convicción en la salvación en los jóvenes, aunque lo rechacen, empezando por hijos, sobrinos, conocidos, todo Ujú. el mundo joven que nos rodea, de repente oye esto y el otro, oye, y es muy bonito hacerlo. Yo lo hago, a lo mejor me falta un poquito más, pero algo se hace, algo se aporta un grano de arena de todas las arenas del mundo o de una. Sí, Pero que, sí que es retomemos. interesante. ¿Por qué? Pues porque el mundo está muy, muy, muy materializado. O sea, ahorita todo es placer, dinero, El menor control, esfuerzo, ¿verdad? poder, el dinero, y eso es lo que todo el mundo anda tras eso. Pero no, la verdad es que hay otras cosas que tienen mucho más importancia y que debemos transmitir esa situación. Sobre todo, nosotros, gracias a Dios, nos dio el tiempo de llegar a la edad donde podemos razonar esto con calma y agradecer a Dios, ¿verdad? Pero hay jóvenes que no quieren pensar en más que en el aquí y en la ahora. No quieren pensar que sus acciones, buenas o malas, tienen consecuencias. No quieren pensar que al final de su vida se van a presentar enfrente de su creador y que hay un premio y hay un castigo. No quieren pensar. No, 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 eso. Más adelante. Pues sí, pero
Y si no hay un más delante, eso es lo que nos debe de preocupar, ¿verdad? Ahorita que estaba abriendo la página, estaba Ujú. la noticia, un muchacho deportista, 46 años, se murió. Hoy Dios en la quiera, mañana, mande. Dios quiere que haya muerto en estado de gracia. Pues Y si sí, no, pues la misericordia de Dios no podemos ponerle así es. Pero frenos. lo que dices de la muerte de jóvenes, ¿cuántos jóvenes mueren diariamente? Menores, digamos, por decir, entre los 40 y 50 años, gente que piensa que tiene todavía mucho por vivir y de Que más repente, adelante, ¿verdad? Más pues, adelante, más adelante. así es, No. más adelante, como dices, O- para después, ahorita no. Ahora, Dios, pues las enseñanzas, vamos a hablar de Jesús y de sus apóstoles, pues están escritas ahí en las Sagradas Escrituras. Los invitamos a que las lean, empiecen los evangelios. Ahí está lo que Jesús vino a enseñar. Ahí está desde antes de su nacimiento, cuando Juan el Bautista, hasta el final, cuando resucita y se aparece a sus apóstoles. Ahí está todo lo que enseña. Y luego, si queremos irnos un poco más de más nivel, vamos a leer las cartas de San Pablo, que son teológicamente muy importantes, donde nos van a enseñar. Teología es razonar sobre Dios, nos van a enseñar a razonar sobre el mensaje divino. Entonces, yo los invito a todos a que vean las Sagradas Escrituras, las lean y se unan a grupos que existen para estudiarlo en grupo, que es lo mejor, para que si lo lees tú solo, pues a lo mejor puedes llegar a conclusiones que no son las correctas. Pero Siempre es buena la compañía para compartir por las así es, dudas que salgan. así es. Porque se están quedando los muchachos de que ahora son de 40 años, se están quedando con el poquito catecismo que les dieron cuando hicieron la primera comunión, o con el poquito catecismo que les dieron después si hicieron ¿cómo le llaman? La confirmación. Pero después de ahí ya no se volvieron a preocupar. Entonces, Así hay- es. eso es, bueno, ok, si alguien te invita a un retiro, si alguien, hay que ir a esos retiros, allí se te abre la mente y el corazón. Y si no te invita nadie, ve y cómprate una Biblia que sea católica, de Jerusalén principalmente, y ponte a leerla, empieza por los evangelios. Y si hay un grupo en tu parroquia que se juntan, pues acércate al párroco y dile cuáles grupos hay para poderme inscribir. Pero no te puedes quedar con lo que te enseñaron cuando tenías 7 o 12 o 15 años. Hay cosas muy profundas que Sí. no te las presentaron, ¿verdad? O te las presentaron Mm. suavizadas, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, pues no sé qué más tengamos sobre este tema, pero yo creo que hemos cubierto lo principal, que es el que nuestro éxito en esta vida no se mide por lo que hayamos juntado, por lo que hayamos hecho. Nuestro ¿No? éxito de haber Eso pasado fue por una esta parte vida de la vida. La es segunda haber parte de la alcanzado la vida es vida eterna. prepararnos para la otra vida, que sí Así es. existe, que sí hay vida eterna, que estamos convencidos de que sí hay y que tenemos que ayudar a mucha gente a convencerla de que también tiene que prepararse y tiene que seguir estos consejos que hemos platicado aquí, ¿verdad? Como consejos o como recomendaciones o como propósito principalmente de esta charla. Bueno, Alejandro, pues yo te agradezco por haber aceptado conversar conmigo sobre este tema. Muchas gracias también a todos ustedes por haberse conectado. Los espero en alguna otra conversación entre católicos y mientras tanto les deseo gracia y paz. Buenas noches.